Un gusto saludarles, soy Luis Alberto López, estamos en su programa De Cerca en ITV El Salvador. Ahora vamos a hablar sobre el balance legislativo y el panorama político electoral también. Por eso hemos invitado al diputado Jorge Castro del partido Nuevas Ideas, y por el departamento de Santa Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto contigo, un saludo al pueblo salvadoreño, contentos de estar acá con ustedes para podernos comunicar este día. Vamos a entrar de lleno ya a este tema y es sobre el balance político electoral. Cada día la actividad política está tomando mayor auge, sin duda, y las batallas se dan en las redes sociales, también en el campo, las batallas de las ideas, las batallas políticas. Ahora, usted particularmente, ha experimentado como elector, quizás, en varios procesos electorales, ahora como diputado y ahora nuevamente, posiblemente como candidato siempre a diputado. ¿Y cómo ve este nuevo proceso electoral que vamos a enfrentar con las nuevas, realidades, nuevas variantes, de acuerdo a las experiencias que usted ha tenido en otros años? Bueno, primeramente yo creo que el pueblo salvadoreño se mueve en un ambiente de seguridad. Entonces, la seguridad definitivamente tiene un impacto en todo sentido, económico, pero también en las diferentes actividades que tiene cada gente del pueblo. Pero yo creo que lo más esencial de esto es que el pueblo salvadoreño se encuentra en una etapa madura, donde ha aprendido precisamente de esta historia nefasta del país, donde ya no se le puede mentir al pueblo salvadoreño. El pueblo salvadoreño ya tiene una proyección de análisis de cada cuestión que está sucediendo en la vida general del país. Entonces, ahora cuando ya hablamos, por ejemplo, de la manera de actuar de los políticos anteriormente, que engañaban, manipulaban y sobre todo le mentían descaradamente al pueblo salvadoreño, hoy eso ya no trabaja porque el pueblo salvadoreño ya está en una etapa más madura, tiene un ojo crítico mejor establecido y entonces ya puede determinar cuando alguien le está mintiendo o no le está mintiendo, ya puede valorar elementos. Presentaban plataformas gubernamentales para ejecución en los periodos de presidencia que ellos estaban corriendo y cuando ya eran presidentes no ejecutaban nada. Cuando usted mira, por ejemplo, en este gobierno, el presidente Bukele ha hecho todo lo que ha ido diciendo y todo lo que dijo. Ha presentado un plan de nación donde ha habido 3 rubros importantes: seguridad, que todo el pueblo sabe cómo se ha trabajado en la seguridad, inclusive los opositores están reconociendo últimamente el impacto que se ha tenido con las maras y las pandillas. El otro tema es salud pública de primer nivel y el siguiente tema es educación pública de primer nivel. Son ejes importantes para el desarrollo del país. Así es, y entonces está trabajando. Usted mira, por ejemplo, en educación, cómo nuestra primera dama ha impulsado leyes específicamente, inclusive para los recién nacidos, ¿sí? Para las madres. Entonces estamos trabajando integralmente, en una visión de país definitivamente en ejecución. Usted puede ver cómo hemos puesto atención, por ejemplo, a cambios de cultura. Por ejemplo, la ley para no botar basura y las penas drásticas es precisamente para cambiar una cultura arraigada por años y años, realmente, de desatención. Entonces, estamos trabajando varios rubros, inclusive los rubros que jamás se pensaron, como por ejemplo, para las mascotas. Usted puede ver un hospital de mascotas, ¿sí? El gobierno está inclinando su balanza también en poner atención al bienestar familiar. Eso impacta en el bienestar familiar, porque nuestras mascotas tienen, por ejemplo... Son parte de la familia. Son parte de la familia, entonces sirve para tener esa ecuación de equilibrio familiar y obviamente la base de toda sociedad son las familias. Si no hay atención, eso se va arrastrando. Pero ahí es donde se pone, esa es la importancia, que se corrige en su debido momento. Es correcto. Entonces, usted puede ver, por ejemplo, cómo este gobierno cambió todas las camas de todos los hospitales. Jamás había sucedido eso. Y no solo las cambió con camas de primer nivel, sino que cada cama es adecuada al paciente. ¿Sí? No sé si usted se ha dado una vuelta, pero por ejemplo las camas de las embarazadas son camas especiales para las embarazadas, de primer nivel, electrónicas. Entonces uno dice, no tenemos nada que envidiarle a otros hospitales en ese sentido. Y estamos hablando de hospitales públicos. Antes usted iba y las camas estaban cayéndose, hasta les metían unos pedazos de leño para que se detuvieran. Esas eran las camas que teníamos. O habían dos
2 pacientes en una cama, juntaban, o sea, era una desatención terrible. ¿Cree usted que van a lograr obtener al menos el mando, el poderío, digamos, en la Asamblea Legislativa? Bueno, usted sobre la primera lámina usted tocó un punto importante. Usualmente cuando los presidentes son electos, obviamente son electos por un pueblo, tienen un alto porcentaje de popularidad inicial, ¿sí? Pero conforme, y esto es histórico y lo pueden chequear, conforme los presidentes van entrando en su gestión, en todo el mundo ha sucedido esto, los presidentes van erosionándose en ese porcentaje y todos bajan de cómo iniciaron el periodo presidencial. Pero cuando usted habla del presidente Bukele, es todo lo contrario. Entró con rango alto y ahorita lo tiene más alto. Entonces usted puede ver cómo la calificación del pueblo salvadoreño es totalmente a favor, de manera drástica, ¿sí?, a favor del presidente de la República. Entonces esto es histórico. Esto no ocurre porque hay un desgaste. Y es un desgaste natural. Sin embargo, con el presidente todas las decisiones han conectado directamente con las necesidades del pueblo y el pueblo lo sabe y lo reconoce. Entonces yo estoy seguro que en estas elecciones, por ejemplo presidenciales, el presidente va a arrasar completamente y es el sentir de todo el pueblo. Entonces yo estoy seguro que los que me están viendo ahorita están totalmente de acuerdo conmigo. Claro, hay un porcentaje mínimo, chiquito, que oscila entre el 2% y el 3% de la universalidad de población votante, que es un porcentaje pequeño, que son gente fanática que no entiende realmente lo que está sucediendo y solo aplican la misma idea. Antes o al inicio de su campaña presidencial, el presidente estaba en varias universidades y él hablaba de derribar paradigmas, de derribar también mitos, y muchas ideas que ya casi que las teníamos, como dice usted, la referencia que hace del pueblo de Israel, mitos mentales, que eso es lo que cuesta estar derribando y comprendiendo. Es correcto. Usted me hacía una pregunta también. ¿Usted cree que la Asamblea, me dijo, va a tener el número mágico? Yo creo que vamos a salir todavía mejor, porque el pueblo salvadoreño entiende que para que este plan de nación tenga gobernabilidad y goce de gobernabilidad es necesario que en la Asamblea haya una mayoría, ¿verdad?, para poder impulsar todos estos cambios y que se hagan leyes. Entonces, como le digo, el pueblo ya es un pueblo maduro, sabe lo que hace. Sí, no, definitivamente, y como el pueblo no tenía en quién elegir, no había opción, Arena al frente y otros partidos que no salían de lo mismo de ellos, y totalmente erróneos nosotros que nos habían hecho creer una mentira, que era que el Frente y Arena eran totalmente polos opuestos. Hoy hemos podido constatar que no es verdad, que nunca fueron polos opuestos, que después de los acuerdos de paz realmente se fusionaron, ellos se fusionaron como mercenarios políticos y empezaron a actuar en una plataforma de poder político, donde empezaron a generar leyes, a repartirse el pastel y donde el pueblo salvadoreño no les importó en absolutamente nada. Bueno, de hecho, ayer poníamos unas declaraciones de un dirigente del FMLN, José Luis Merino, y también Manuel Flores compartía esa posición que decía que nosotros llegamos al poder y no hicimos, pero decía así, ni un pelo de las transformaciones que teníamos que haber hecho. No tocamos ni uno, decía. Y esa era la oferta que hacían. O sea, hacer la transformación que se necesitaba. En el caso que usted habla, por ejemplo, si hablamos del FMLN, imagínese usted, televidente, que el FMLN llegó con las manos manchadas de sangre. ¿Por qué digo esto? Porque llegó como producto de una guerra civil en la cual murieron un montón de personas, donde madres perdieron a sus hijos, hijos perdieron a sus hermanos, se sacrificaron en sus vidas porque ellos llegaran e hicieran cambios que jamás, óigase bien, hicieron. Bueno, imagínese usted que el Frente le traba al pueblo salvadoreño un impuesto del 5%, por cada saldo que usted iba a poner, dólar, pagaba un impuesto. Millones de dólares que le fueron a dar al bolsillo, que lo robaron todo, pero en lugar de cargárselo a las empresas,
como a Claro o Tigo, se lo cargaron ¿a quién? A usted, al pueblo salvadoreño, un gobierno de izquierda. Bueno, es un pequeño cambio, robaron. ¿Qué hicieron ellos al llegar al poder? Ser otros ricos, donde el pueblo salvadoreño no les importó y donde empezaron a negociar como otros ricos. Bueno, Sigfrido Reyes, dirigente del Frente, con helipuertos, apartamentos en Río de Janeiro de lujo, inmuebles no uno, 70 inmuebles a 100 inmuebles. O sea, ¿quiénes? Los que llegaron gracias al sacrificio de muchos salvadoreños que ofrendaron sus vidas. Entonces, cuando usted ve eso, realmente dice, este partido realmente ha hecho las cosas al revés. Y no solo eso, miren, figúrese usted que los mismos dirigentes que iniciaron, pongámosle nombre, Ortiz, Nidia Díaz, póngale nombre, son los mismos que están ahorita. No dejan que nadie más de sus afiliados crezca. Son ellos los que controlan todo nefastamente. Y así tenían al país, ¿verdad? Viene la crisis de Ucrania y Rusia que impactan el gas licuado y los precios del petróleo. ¿Qué hace el presidente Bukele? Toma una decisión idónea en el momento idóneo para que no afectara el bolsillo de los salvadoreños. ¿Qué se quita? Se quita el FEFE y el COTRAMS, que son unos impuestos que ellos pusieron, y se quita el IVA. Pero esos impuestos todavía se dan. Lo que cambió es que ya no los da el pueblo salvadoreño. Fíjese, por lado de los gobiernos de ellos le ponían impuesto al pueblo salvadoreño como el CES, que era el 5%, y nosotros ¿qué hacemos? Le quitamos el impuesto al pueblo salvadoreño. Pero el Estado sigue dando el FEFE y el COTRAMS. ¿De dónde lo saca? Se reajusta y hace una reingeniería en los gastos para poder seguir dando el FEFE y el COTRAMS y no cargar al pueblo salvadoreño. Yo le voy a decir algo, imagínese usted qué ridículo la posición de estas personas, de estos políticos que no entienden que la manera de hacer política cambió, que prácticamente está diciendo que el tema de seguridad ha funcionado. Al final están reconociendo, después de que tanto dijeron que no, está diciendo, al decir que la seguridad, el país está viviendo un tema de seguridad totalmente diferente que antes, y reconociéndolo, está aceptando de manera tácita que el régimen de excepción y todas las medidas dentro del plan control territorial han funcionado. Pero ¿y entonces por qué se oponen? ¿Y entonces por qué la persona que está aquí y el partido que representa se opone a la prolongación del régimen de excepción? Es una postura diametralmente opuesta, porque él está diciendo aquí que ha funcionado. ¿Y entonces por qué allá en la votación los diputados de ese partido votan en contra? Es ilógico, no es racional, es la manera de hacer política de ellos, que creen que el pueblo no se fija, pero el pueblo ya cambió. Siempre hay señalamientos que dicen, ¿por qué no más universidades? ¿Por qué no más escuelas? Sino la cárcel. Decía ayer el ministro de Trabajo, mire, ahí en 2 kilómetros, tantas manzanas, 33 manzanas del centro penitenciario, se van a controlar a unos 60, 70 mil pandilleros. Pero estamos protegiendo a 22.000 kilómetros cuadrados que tiene el territorio salvadoreño. Sí, realmente dentro de este plan, realmente, y esta organización criminal que hemos tratado de desbaratar, falta todavía, ¿verdad? Pero se ha avanzado increíblemente. Lo principal que se trata de proteger es el derecho fundamental a la vida. ¿De quién? De los salvadoreños. El Estado como tal tiene la obligación de hacer que se respete la vida de todos los salvadoreños. Entonces, cuando hablamos de esto y hablamos de aproximadamente 61.300 delincuentes, de los cuales 900 son jefes, más de 200 campamentos desarticulados completamente, y cuando hablamos de un complejo, para tenerlos obviamente queremos desbaratar también el historial que ha ocurrido con el manejo de los presos vinculados a pandillas. Y es que todo el pueblo salvadoreño sabe perfectamente que ellos desde las cárceles habían seguido operando. Ellos, miren, dejen el hecho que le llevaban prostitutas. O sea, los gobiernos anteriores en diciembre les hacían una fiesta, les llevaban prostitutas, los dejaban salir de las cárceles, iban a hacer hechos delictivos, después volvían a entrar como Juan para su casa. Eso hacían estos gobiernos que critican estas medidas. Y estas medidas son estrictamente por usted, pueblo salvadoreño, y ellos lo que hacían era otra cosa.
estaban en contubernio precisamente con esta organización criminal, eran parte de esta organización criminal, porque tenían utilidades, ganancias que venían de esta organización criminal, entonces eran totalmente parte de ella.